Les voy a enseñar a hacer un correcto encuadre fotográfico en SketchUp para que después hagan sus presentaciones en su motor de render favorito o con inteligencia artificial. Con un buen encuadre fotográfico pueden mejorar mucho en sus renders. Por cierto, si quieren acceder a mi método secreto para aprender a utilizar la inteligencia artificial para hacer renders hiperrealistas con herramientas gratuitas sin que les cambie la consistencia de sus modelos, vayan al link que les dejo en la descripción de este video. Vayan a verlo porque les puede facilitar la existencia. El link está en la descripción de este video. También les voy a regalar este modelo. Se los dejo completamente gratis en mi Patreon. Únicamente tienen que suscribirse a la membresía gratuita para que puedan descargarlo completamente gratis. También les dejo el link en la descripción de este video. Bueno, lo primero que yo hago para hacer un buen encuadre fotográfico es teniendo estas líneas guías con anterioridad aquí que me enmarcan el centro de la fachada, pues utilizo la herramienta de situar cámara y me voy a posicionar más o menos por acá. Se activa automáticamente esta herramienta de girar el ojito. Giro más o menos por acá. Muy bien. Luego utilizo la herramienta acá de caminar y con el clic, haciendo clic con el botón izquierdo del mouse, me hago un poquito hacia atrás. Yo calculo que por ahí, para tener un panorama un poquito más amplio de la arquitectura, para tener enmarcada mi arquitectura. Luego de eso, vengo acá a la herramienta Zoom y voy a configurar voy a ajustar lo que es la distancia focal, la apertura del lente de la cámara de SketchUp. Entonces acá trae 67 milímetros, pienso yo que es una distancia focal un poco cerrada. Entonces voy a darle, por ejemplo, unos 35 milímetros. Entonces con el tecleado acá, distancia focal, seleccionando acá la herramienta de la lupita, el zoom, y tecleo 35 35 milímetros y le doy enter. Y podemos ver de que se apertura acá lo que es el modelo, se abre un poquito más. Entonces lo que voy a hacer es que nuevamente con la herramienta de caminar voy a acercarme un poco más. Más o menos por ahí. Luego de eso voy a configurar voy a seleccionar acá lo que es la herramienta girar el ojito y con eso voy a configurar la altura de la cámara. Una altura ideal, una altura promedio y bastante realista para situar la altura de la cámara es a 1.60 metros. Entonces con el teclado 1.60, enter, y tengo ahí ya una altura correcta, una altura realista de mi cámara. Recuerden que estos son principios de fotografía fundamentales que ya están establecidos para tener un encuadre fotográfico bastante realista. Teniendo así, puedo manipular también acá con la herramienta girar el ojito. Ya puedo moverme acá para quizás girar un poquito. Luego de eso, por último, me vengo acá a cámara y perspectiva de 2 puntos para que me corrija las líneas verticales y tener una estética que en fotografía es bastante importante. Se activa automáticamente la herramienta de desplazar y con eso yo puedo moverme un poquito más acá, de este lado. Y con eso ya tendría un encuadre bastante realista. Si yo considero que está muy abierta la apertura del lente de la cámara, puedo nuevamente acá en el zoom y le puedo dar, por ejemplo, una distancia focal un poquito más cerrada. Por ejemplo, unos 50 milímetros con el teclado, con un lente de 50 milímetros. Es como que si fuera una cámara real. 50 y le doy enter. Y eso me va a cerrar un poquito más la cámara. Utilizo nuevamente aquí la herramienta de caminar y me puedo ir un poquito más hacia atrás. Como pueden ver, el volumen de la arquitectura, no se ve tan, se ve un poco más ortogonal, un poco más recta la visión del modelo. Entonces con eso le voy a dar acá nuevamente a perspectiva de 2 puntos, en cámara, perspectiva de 2 puntos, y con eso creo que ya pudiera tener también ahí un buen encuadre si yo quisiera protagonizar un poquito más la fachada de este modelo.
Ahí tendría ya un encuadre listo. Lo que puedo hacer es acá en archivo, exportar como un gráfico 2D. Acá lo voy a exportar como una imagen JPG, pero antes vengo aquí al botón de opciones y puedo configurar el tamaño de la imagen que yo quiero exportar. Por ejemplo, acá tiene 7000 píxeles por 3777 píxeles y le puedo dar en aceptar. Luego busco en dónde la voy a guardar y le doy exportar. Aquí ya tengo la imagen bien encuadrada, texturizada y lista para llevármela a una inteligencia artificial gratuita que me brindará un render hiperrealista. Si quieren aprender mi método para renderizar con inteligencia artificial, manteniendo la consistencia de su diseño 3D, les dejo el link de acceso en la descripción de este video. También les dejo el link de mi Patreon para que descarguen este modelo 3D. En mi Patreon pueden acceder a muchos recursos 3D que les puede ayudar en sus presentaciones. Además, brindo asesorías personalizadas para que aprendan mucho más sobre renderización. Mientras tanto, les dejo este video en donde pueden aprender mucho más de encuadre fotográfico en sus renders. Nos vemos en el siguiente render.